Sí, buenos días, bienvenido a este nuevo webinar que desarrolla la Confederación de Empresarios de Sevilla junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía dentro del programa de CEA más Empresas que financia la Junta de Andalucía. En esta ocasión vamos a desarrollar una ponencia llamada Ahorro inteligente de beneficios fiscales para su empresa, que la llevarán a cabo Manuel Martín y Carlos Alejandre, director territorial de Vida y MGP y ejecutivo Vida, 6 soluciones financieras. Y sin más, pues le voy a dar paso a los ponentes para que nos comiencen la ponencia, sin antes decir que las preguntas que vayan surgiendo durante la ponencia, pues las vayáis poniendo en el chat y al finalizar la ponencia pues serán contestadas. También pido que silencien los micrófonos durante la ponencia y al final del webinar pues se os enviará un correo electrónico con la ponencia y el enlace del vídeo, y así como un formulario de satisfacción que rogamos pues lo rellenen y lo envíen. Sin más, pues le doy paso a Manuel y Carlos. Primero agradeceros vuestra asistencia y nada, todo vuestro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Comparto. Compartida, ¿eh? Buenos días. Yo soy Manuel Martín. En primer lugar, agradeceros pues este momento y este rato que se nos brinda por parte de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Gracias, Baldomero, y gracias a todos los asistentes precisamente por esto, por asistir. Pues nosotros pertenecemos como bien decía Baldomero, a la compañía Mapfre, y en un ramo donde estamos muy metidos en lo que se denomina previsión social empresarial, pero sobre todo muy encaminado, como dice el propio título, aunque lo de ahorro inteligente, no sé yo hasta qué punto puede ser tan inteligente, pero sí que lo que intentamos es buscar siempre soluciones acorde con las problemáticas que normalmente nos vamos encontrando de manera muy común y últimamente en las empresas, siempre encaminadas con una connotación fiscal, que ahora daremos unas pinceladas sobre ello, y muy encaminado también y pivotando mucho sobre lo que son las contingencias de jubilación, de fallecimiento y demás, buscando siempre esa parte financiero-fiscal para que evidentemente tanto trabajadores, empresas, queden en un amparo mucho mejor o en soluciones más atractivas a lo que hoy se está planteando tanto a nivel particular como a nivel empresarial. No son cuestiones que no se conozcan, pero sí que es cierto que cuando nos estamos acercando a hablar con empresarios, a hablar con equipos directivos o incluso a hablar con trabajadores, son cuestiones pues que no se están planteando. Entonces, tanto Carlos en este caso como yo, pues sí que nos gustaría ir dando unas pinceladas a aquellas cuestiones que nos parecen interesantes, que son para ahorrar y para generar esa fiscalidad de una manera diferente y distinta y que normalmente no se cuenta, y que en caso de que haya un interés en profundizar por estos temas, sí que os solicitamos, por favor, que nos pongamos en contacto, que haya una comunicación, porque hoy, evidentemente, no vamos a personalizar ni profundizar en ciertos aspectos. Lógicamente, no hay productos que solucionan problemáticas, pero no hay productos como tal. Lo que hay son soluciones y lo que hay que hacer es adaptar el problema a la solución en concreto, con lo cual no todo el mundo tiene las mismas casuísticas y no todo el mundo adquiere las mismas soluciones. Dicho esto, para ir pasando la presentación. Dicho esto, voy avanzando en la presentación.
Se ha quedado paralizado. Ratón. Vale. Bueno, pues como veis, soluciones innovadoras para empresas y trabajadores del siglo XXI, ¿no? Desde nuestra compañía, desde Mapfre, hoy no vamos a tocar todo esto. Como veis ahí, lo que intentamos o nuestra propuesta de valor es valorar todos los riesgos que abarca en el ámbito empresarial y que puede afectar tanto a una cuenta de resultados como a los propios trabajadores, como a la propia responsabilidad de trabajadores y de empresa o incluso a las personas. Muy encaminados nosotros estamos en la parte más patrimonial y en la parte de personas, donde están pues todas las trabajadores de la empresa, ¿no? Solemos hacer una radiografía 360 de la empresa. Insisto, hoy vamos a dar unas pinceladas de estas pequeñas partes y avanzaremos muy concretamente con los temas que estoy comentando. Previsión social empresarial. Dentro de la previsión social empresarial, que es una palabra que hoy está muy de moda, pues vamos a hablar en conceptos de compromisos por pensiones, vamos a hablar de no compromisos por pensiones, qué compromisos debe tener una empresa con los trabajadores, cómo es el ámbito financiero en concepto y fiscal de jubilaciones. Bueno, pues ya estáis viendo ahí una serie de titulares que últimamente en los diarios, en las noticias, pues está saliendo de manera sustancial, pero insisto, cada vez que nos acercamos a ver a las empresas o a los directivos de estas empresas, pues todavía estamos a años luz de esa previsión social empresarial, incluso de lo que todo el mundo conoce como beneficios sociales de muchas de las empresas que están reconocidas en Europa. Entonces yo creo que hay una labor importante por todas las modificaciones que se han hecho tanto en materia de pensiones, jubilación o en materia de laboral, que nos obliga a cambiar un poco las tendencias más particulares a entornos más empresariales y donde por lo menos nosotros nos consideramos que tenemos que hacer pues ese efecto social o esa labor social de propuesta de valor, de conocimiento, para que evidentemente estas cuestiones pues sean mucho mejor en el futuro. Yo creo que no me está yendo bien la presentación. Esta es la anterior. Como decía, pues los distintos cambios en materia laboral y el retraso de la edad de jubilación pues están dibujando un panorama distinto, diferente. Por poner un ejemplo, ya sabéis que en los planes de pensiones particulares pues la aportación y por tanto esa deducción fiscal se ha visto minimizada a unos 1.500 euros en el caso de trabajadores por cuenta ajena. Y en el caso de un plan de empleo, pues se nos permite, con la misma deducción fiscal de los 1.500 euros, pues incluso hacer aportaciones según unos requisitos que no marca la legislación hasta 10.000 euros. Con lo cual ya veis que esa primera diferencia ya me está marcando una tendencia más hacia el mundo empresarial que hacia el mundo particular. Dicho esto, vamos a dejar un momentito. ya perdonaréis. El vídeo cuando Lo vamos a tener que dar así, ¿no? ¿Eso PDF, no? Sí. Eso con la... con la rueda. Sí, bueno. Ahora, voy a situarme otra vez donde estaba. A ver, hay que tener cuidado con esto. Vale. Sí. Dicho esta pequeña introducción, nos gustaría comenzar con un pequeño vídeo donde relata muy bien
esas soluciones y esas problemáticas que nos transmitís de manera constante y que evidentemente pues por nuestra parte nos encantaría pues abordar, plantear y ver de qué manera en algunas cuestiones que preocupan tanto a trabajadores, empresarios como los equipos directivos pues podemos abordar en materia financiero-fiscal. Pongo el vídeo y retomo la conversación. El navegador. Minimizar, ¿no? Sí. Para minimizar. Vale. De contener los mejores productos, servicios o precios. Hoy en día las compañías más exitosas saben que su futuro está directamente ligado al de sus empleados. Unos empleados felices hacen empresas de éxito. Además, los distintos materia laboral y el retraso de la edad de jubilación dibujan un panorama en el medio plazo que las empresas necesitarán abordar de forma decidida. Por eso es fundamental la previsión social empresarial, un conjunto de soluciones al alcance de la empresa para el beneficio de los trabajadores. Estas soluciones en materia de riesgo, ahorro y jubilación incrementan la fidelización y el sentido de pertenencia de los trabajadores con su empresa, al mismo tiempo que mejoran el clima laboral al favorecer el desarrollo y potencial de estos empleados, aumentando así la productividad de la compañía en unos ratios inimaginables hasta hace bien poco. En Mapfre, como expertos en previsión social empresarial, adaptamos nuestras soluciones a las empresas, independientemente de su tamaño o actividad, gracias a nuestro amplio catálogo de servicios. Podemos dar un asesoramiento, planificación, consultoría y diseño de programas de previsión en función de las necesidades de cada organización. Retención del talento, estimación de pensiones futuras, prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo, bajas de incentivo en caso de mutuo acuerdo, ahorro de costes salariales y optimización fiscal. Son situaciones en las que Mapfre aporta soluciones favorables tanto para los empleados como para la empresa. Todos estos previsión social empresarial consiguen mejorar la retribución neta del trabajador sin necesidad de aumentar los costes salariales. ¿Subirle el sueldo a tus empleados sin que te cueste nada? Además, cubren a la persona clave para asegurar el futuro de la empresa, disminuyendo así el riesgo de fuga de talento. Y complementan el ahorro y la jubilación de cada trabajador, optimizando la rentabilidad financiera y fiscal de lo que percibe. En Mapfre ponemos nuestras soluciones de previsión social empresarial a la disposición de tu empresa, empleados y familias para que desarrolle todo su potencial. Sin duda, el acierto en la elección de estas soluciones para la racionalización de los costes de recursos humanos será una de las claves para conseguir la solvencia financiera y asegurar el futuro de tu empresa. ¿Cómo sale? Vamos. ¿Dónde? Dale. Espera. Dale. Bueno, yo creo que en esas pinceladas se han dejado unos conceptos que creo interesantes, como pueden ser unas reestructuraciones de plantilla, quiénes son las personas claves de la empresa, cómo proteger la continuidad de la empresa en caso de fallecimiento de los socios, cómo retener el talento y que las personas sean más fieles, que cada vez son menos, a nuestras empresas y a las compañías,
pues son cuestiones que evidentemente preocupan a los empresarios, preocupan a las empresas en general y que en muchas ocasiones estas terminologías o estas problemáticas no se están pues planteando, algunas ocasiones por desconocimiento y en otras porque no tienen los medios suficientes como para poner dichas herramientas encima de la mesa. Eso es precisamente hoy lo que queremos, entre otras cuestiones, plantear. ¿Qué herramientas nos dan esas ventajas fiscales para generar un ahorro? ¿Qué herramientas tenemos para poder generar más ahorro? Y si cabe, ¿qué herramientas podemos utilizar tanto para la retención y la reestructuración de nuestras plantillas? Evidentemente, en España, en las últimas reformas, como bien decía Elvira, yo comentaba al principio, las últimas reformas de materia de seguridad social y pensiones y en materia general en regular, pues lo que hacen es reforzar uno de los pilares que tenemos en cuanto a soluciones en materias, por ejemplo, de jubilación. Ahora entra el concepto empresarial de lleno. Teníamos el primer pilar, que es la seguridad social. El segundo pilar, vamos a decir, que es ahora el ahorro que se genera a través de la empresa. Dentro del pilar de la seguridad social, pues tenemos las pensiones contributivas y las no contributivas. Ambas, pues evidentemente, no son suficientes en función de los salarios que tenemos antes de pasar al proceso de jubilación. En muchos casos y en muchas ocasiones de los que nosotros vamos a las personas a visitar. Y un tercer pilar, pues es el ahorro que uno puede hacer privado en materia pues, de la misma jubilación o de prever situaciones a futuro. Por tanto, con todas las reformas que está habiendo y con todas las modificaciones, la parte de empresa entra en un concepto que para nosotros es realmente importante con esa labor social que decía al principio. No obstante, todas estas situaciones, y yo no quiero entrar mucho en detalle porque esto es igual demasiado técnico, pero todo pivota. Todo, prácticamente todo, y ahí desde donde sacamos esos beneficios fiscales y esos beneficios de ahorro en lo que son los compromisos y los no compromisos por pensiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y voy a resumir y pasar rápida esta página, los compromisos por pensiones son aquellos compromisos que las empresas, algunas por convenios y otros no, tienen que tener externalizados y además cubren las contingencias de fallecimiento, invalidez, jubilación, gran dependencia y estos compromisos por pensiones lo que tienen en función de cómo se calibren pues un tratamiento fiscal importante. Y pongo un pequeño ejemplo. En los compromisos por pensiones existen unos conceptos que se llaman la cesión de derechos y la no cesión de derechos, o la imputación fiscal o la no imputación fiscal. Y os pongo un ejemplo muy rápido y muy breve antes de entrar en temas muy importantes como puede ser la protección de la empresa y la continuidad de la misma. Cuando yo genero un compromiso por pensiones, le estoy diciendo, con una contingencia de jubilación, donde yo pretendo ahorrar para la jubilación, cuando cedo los derechos, porque el dinero es mío, yo le puedo pedir a mi empresa que me genere un compromiso por pensiones, ahorrar hasta el 30% de mi salario y diferir el impacto fiscal de IRPF, de rendimientos del trabajo, al futuro. ¿Por qué? Porque yo en mi declaración de IRPF, esa cuantía que me quito del bruto de mi ahorro, no la voy a declarar hoy en presente, la voy a diferir a un futuro en concepto de jubilación y probablemente la voy a complementar con unas rentas, con lo cual el impacto fiscal de presente y de futuro se va a ver reducido. Eso es lo que ya denominamos siempre compromiso por pensiones de cesión de derechos. ¿Qué quiere decir esa cesión de derechos? Que el dinero, pase lo que pase, me mantenga yo en la compañía y cumpla con el objetivo del contrato, va a ser mío, aunque yo me vaya con anticipación a ese vencimiento del contrato. Y la ley me permite ahorrar hasta el 30% de mis rendimientos del trabajo hasta un tope de 100.000 euros, cediendo los derechos. Con lo cual ahí ya encontramos la primera ventaja fiscal y financiera, porque si yo estoy cobrando, por poner una cifra redonda, 100.000 euros en concepto de rendimientos del trabajo, yo puedo destinar
a concepto de jubilación con un impacto fiscal mínimo 30.000 euros. Cuestión que hoy en planes de empleo y en planes de pensiones el máximo que voy a destinar son 10.000 euros con una única reducción de 1.500 respecto a mi base imponible. Pues eso es un ejemplo de lo que es un compromiso por pensiones metido dentro de una empresa para poder bajar el impacto fiscal y poder ahorrar a jubilación, que es donde tenemos una problemática todos los españoles, con unas cuantías mayores y con un concepto menor en lo que es la fiscalidad. Y luego estarían los no compromisos que evidentemente no van en ese concepto de contingencias de jubilación, fallecimientos, dependencia y demás, que me pueden valer perfectamente para garantizarme la retención del talento a corto y a muy largo plazo, porque ahí lo que único pretendo y la contingencia que quiero cubrir es precisamente la de la permanencia en la empresa de uno o varios trabajadores. Evidentemente, vamos a basar todo esto, y luego lo veremos en unas pinceladas, en lo que se denomina rendimientos irregulares del trabajo. ¿Qué quiere decir un rendimiento irregular del trabajo? Que cuando yo cobro como trabajador ese no compromiso por pensiones que la empresa me ha hecho a un plazo de 5, 10, 15 años para retener mi talento, pues voy a declarar solo en Hacienda el 70% y el 30% me lo llevo limpio de polvo y paja a mi casa. Sin más, es por poner dos ejemplos de lo que es un compromiso y un no compromiso, con una cesión de derechos o una no cesión de derechos, y la importancia del tratamiento fiscal y financiero que me va a permitir bajar mi carga y aumentar el ahorro destinado a cualquier fin que cubra estas contingencias. Yo cedo la palabra a Carlos, donde nos va a explicar, que es otro concepto que nos estamos encontrando últimamente en empresas más familiares, en empresas donde nos encontramos diferentes socios, y en caso de fallecimiento de uno de los socios se producen unas circunstancias que en muchas ocasiones en la sucesión de la empresa, por no tener una serie de situaciones previstas, pues se extingue la relación empresarial y por tanto desaparece la empresa y la propia sucesión. Así que sin más, Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Alexandre, ¿vale? Y como bien ha dicho Manu, voy a intentar explicar con breves pinceladas lo que es la protección de la empresa, ¿vale? Y poder seguir la continuidad de la misma. Podemos enfocar directamente en dos soluciones que tenemos. Una sería lo que es la persona clave, es cómo poder blindar a una persona que dentro de la empresa tiene peso y que si tuviéramos una fuga, pues la empresa lo tendría bastante, lo notaría bastante, ¿vale? Esto significa que permitimos crear un respaldo económico en caso de fallecimiento de la persona, cuya pérdida será un efecto negativo para la misma. Otra parte importante a la hora de tener, digamos, nuestra empresa blindada es la protección en el caso, como ha dicho bien Manu, del fallecimiento de uno de los socios. O sea, de esta forma estamos blindando el futuro de la empresa. En caso de fallecimiento, pues tendríamos el capital apartado para poder resarcir a sus herederos y no tener que vender la empresa o cerrarla, ¿vale? Estas dos soluciones son también dentro de la problemática que nos encontramos más día a día, porque ciertos empresarios no tienen ese valor, ¿no? de poder tener el capital apartado en caso de fallecimiento, poder resarcir a sus viudas, herederos y demás. Perdón, Carlos, este concepto que últimamente yo me lo estoy encontrando en las empresas suele ser el concepto de protocolo de sucesión o sucesión familiar, ¿no? Dentro de los protocolos de sucesión de las empresas, normalmente hay dos conceptos que salen. ¿Quién es el hombre clave de mi empresa que si mañana, fallece por cualquier motivo, pues me puede presentar en mi empresa un problema en la cuenta de resultados? Y la pregunta y la reflexión es, si esto sucede en mi empresa, ¿qué tiempo necesito yo para tener esa persona clave otra vez formada y otra vez al frente del proyecto o de lo que necesite mi empresa respecto a esa persona? En caso de fallecimiento,
entra un capital asegurado porque el beneficiario de la póliza es la propia empresa. Con lo cual, la cuantía de dinero, lo que me vale como empresa, es para paliar ese efecto negativo que probablemente va a generar una anomalía en la cuenta de resultados durante un plazo de tiempo X. Por un lado, la protección y la supervivencia en un momento dado de lo que es la continuidad económica empresarial o la adaptación empresarial. Y por otro lado, cuando yo pues tengo una sociedad compartida con otros socios, entra en juego una parte de participaciones, que en caso de fallecimiento de uno de los socios, pues esas participaciones van directamente a los herederos, a cónyuges, herederos y demás. Claro, aquí entran las dificultades. Normalmente estos herederos pues no quieren las participaciones y lo que quieren es capital. Y ahí entran las discusiones, el no dinero, etc. Pues esto hay que proteger. Yo protejo a mi socio y él me protege a mí, de tal manera que si se produce el fallecimiento de cualquiera de los socios, las participaciones pasan a la parte contraria, societaria, y las familias, que para eso está ya, si hacemos el doble impacto financiero, quedan solventadas económicamente ante un capital asegurado previsto previamente de cuánto es el valor de la participación o de lo que yo tenga de participaciones en la empresa. Y esos son dos conceptos que cuando los estamos contando los empresarios, pues sí, han caído, pero no le han puesto remedio. Y en España, que el 90% pues vivimos de un tejido empresarial de pymes, resulta que las estadísticas nos están diciendo que un porcentaje altísimo de estas tipologías de empresas, pues en la tercera generación se empiezan a extinguir por no tener diseñado ese protocolo de sucesión, que dentro de ese protocolo hay muchas más cuestiones. Estas son dos muy básicas. Bueno, otra serie de soluciones que también nos estamos encontrando, digamos, para el tema de la protección empresarial. Bueno, ya aquí vienen varios casos un poco concretos, pero tenemos también lo que son los accidentes temporales, temporal fijo, soluciones de red, ¿vale? Son diferentes soluciones. Sin más, y por ir avanzando con cuestiones, si es que avanza la presentación, para mí es muy importante el concepto de, y creo que a vosotros os perdonad porque es que estamos cambiando las presentaciones y van un poco a desorden. La fidelización del talento en las empresas, muy importante. Lo que es la plantilla en general, lo que es la parte del talento joven o lo que es una parte un poquito más madura y a lo mejor, oye, pues tengo que hacer algo como premio o como sistema de rotación adecuado. Y os explico muy brevemente estas partes porque últimamente son cuestiones que preocupan mucho a los empresarios. Talento joven. Pues dependiendo de muchas empresas nos estamos encontrando que hay una rotación importante en ciertos sectores de esas personas que contrato, que son jóvenes y que, pues no son todavía fieles a mi empresa o no son leales. Pues lo que se hace es un bonus por permanencia. Esto es lo que os contaba al principio, que esto es lo que genera un no compromiso por pensiones, es decir, que el dinero pertenece en todo momento a la empresa si la persona o el talento joven no cumple con la permanencia o con el proyecto designado en la empresa. Es decir, yo tengo un chaval que acaba de entrar y, oye, aparte de sus nóminas y aparte de lo que yo pacte con él, pues tiene un bonus a 7 años que evidentemente es un no compromiso por pensiones porque no cubre ninguna de las contingencias descritas anteriormente. Pero lo que me va a asegurar a mí es que a ese chaval, a ese chico, a ese talento le va a caer una cuantía de dinero a futuro basado en rendimientos irregulares del trabajo, con lo cual el tratamiento fiscal para esa persona es buenísimo y yo en el momento que pago esa cuantía de dinero como empresa me lo deduzco como gasto. Evidentemente, esto lo que genera es una retención económica a corto plazo para un proyecto de una persona o por simplemente retener durante un plazo de tiempo a una parte de la plantilla que acaba de entrar y que es joven. Evidentemente, en este tipo de soluciones abarcamos muchas más cuestiones como puede ser la propia retribución flexible, los planes de empleo, que ahora daremos unas pinceladas muy cortas,
o lo que ya es conocido, que son los tickets guardería, que también entran en retribución flexible, o incluso los tickets restaurante. Si me voy al concepto de la madurez profesional y los premios a jubilación, que es a mí algo que la verdad que me llama mucho la atención y cuando lo cuento por ahí también gusta mucho, porque al final la jubilación en España no es ninguna obligación, es un derecho, con lo cual yo puedo llegar a los 65 años perfectamente cumpliendo los requisitos para jubilarme, pero a lo mejor decido mantenerme en la empresa y no jubilarme, porque no tengo la obligación ninguna. Normalmente, en un porcentaje altísimo, estas decisiones son decisiones económicas. Es decir, yo no puedo pasar a una situación de jubilación porque la pensión no me llega por cuestiones personales y tengo que seguir todavía trabajando en la empresa para generar esos ingresos económicos. ¿Qué se establece? Pues se establece un premio a jubilación. Aquí hablaríamos de lo que son compromisos por pensiones. Es un plazo mucho más largo cubriendo una contingencia de jubilación sin ceder los derechos. Es decir, lo que le estoy diciendo yo a ese trabajador, que si te vas a la edad de jubilación ordinaria o anticipada en función de cada caso, pues habrá un premio económico destinado a complementar la pensión pública para el día de mañana. ¿Qué ocurre? Pues que en el 100% de los casos que establecemos un premio a jubilación, pues cuando llega la edad ordinaria con los requisitos establecidos para poder jubilarme, pues cada uno accede a la jubilación con esa bolsa de dinero y con ese capital extra que destina a la empresa en concepto de compromiso por pensiones sin cesión de derechos. ¿Y por qué sin cesión de derechos? Porque si el trabajador decide continuar en la empresa trabajando o irse con antelación a la finalización de ese acuerdo, pues evidentemente el dinero y ese concepto económico revierte otra vez en la parte de la empresa. Con lo cual, así me evito tener a gente anclada con un coste tanto económico, salarial como en seguros sociales elevado y probablemente con una productividad más baja que si meto un refuerzo pues más dinámico, más joven y menos costos. Y estos dos conceptos son muy importantes, que los podríamos unir con toda la plantilla en general, que es el primer concepto que sale en la diapositiva, que son los propios ahorros y los planes de ahorro, de jubilación o de pensiones de empleo, ¿no? Y para mí esto es importante también por lo que comentaba al principio, es decir, en España pues tenemos una situación complicada en cuanto al déficit que tenemos en la seguridad social. Yo considero personalmente, y es una opinión mía, que la seguridad social que tenemos en España, sobre todo si la comparamos con otros países, es buenísima, está mal organizada, pero creo que hoy una persona que se jubila con una pensión máxima, por poner un ejemplo, y que tiene 20 años desde que se jubila hasta la estadística de fallecimiento, pues estamos hablando de unos 700.000 euros que yo voy a destinar, y redondeando, 35.000 que me va a destinar la pensión pública durante los años que yo viva en concepto de jubilación. Pocos planes de pensiones nos encontramos con esas cuantías de dinero. Si además, como decía al principio, nos han tocado y nos han cerrado el grifo de las aportaciones a los planes de pensiones individuales, porque actualmente yo como trabajador por cuenta ajena, lo único que podría hacer si mi empresa no me ofrece un plan de pensiones es tener un plan de pensiones particular en el que solo puedo aportar 1.500 euros. Pues si quiero complementar una pensión pública respecto a mi salario que voy a tener una vez antes de jubilado y tengo que ahorrar hoy 1.500 euros y deducción fiscal de 1.500 euros a través de un vehículo como es el plan de pensiones, pues poca opción voy a tener. Por tanto, que se abre un concepto de plan de empleo, lo tenemos desde hace muchos años, pero aquí la aportación que me permite hacer la empresa al trabajador ya es más elevada. Hay 3 requisitos y vamos desde aportaciones desde 0 a 500, desde 500 a 1.500 y a partir de 1.500 y hasta un tope de 10.000 euros. Es decir, la empresa puede destinar a ciertos trabajadores según requisitos, y ahí podemos discriminar en todo lo que se quiera, hasta 10.000 euros, siendo que la aportación mía y que me voy a poder deducir en plan de pensiones va a ser solo y exclusivamente de 10.500. De 1.500, pero sí que voy a poder tener
una aportación de 10.000. Y se abre un concepto que es para los trabajadores autónomos, que es lo que llaman actualmente los planes de pensiones simplificados. Los planes de pensiones simplificados tienen diversas ventajas que no tienen ni los planes de pensiones tradicionales, ni lo que todo el mundo estamos acostumbrados, aunque seamos autónomos. Los planes de pensiones simplificados te permiten aportar los 1.500 que yo estoy haciendo en mi plan particular, más 4.750, con un total de 5.750 que yo me voy a poder deducir fiscalmente, directamente en mi base imponible en el IRPF. Por tanto, generamos otro impacto fiscal, generamos más aportación a un concepto de jubilación y además lo podemos trabajar en un concepto tanto empresarial como particular, reduciendo muchísimo los costes. Los planes de pensiones en general pues están del orden en torno a una comisión de gestión y de depósito del 1,5-2% en función de la categoría de plan, y tanto los planes de empleo como los planes de pensiones simplificados pues están del entorno del 0,58% de coste. Con lo cual, si yo tengo un producto a 20 años vista, ya por ahí le estoy sacando un rendimiento financiero importante, no solo añadido al rendimiento fiscal. Por tanto, ya entran en juego varios conceptos fiscales, el compromiso por pensiones, donde yo me estoy quitando directamente del bruto, porque a lo mejor estoy ahorrando, oye, mi empresa me paga un dinero, hay una retención a cuenta y luego genero un ahorro. Bueno, pues es que hay soluciones para hacerlo al revés. En vez de hacerlo desde un neto, hacer un ahorro desde un bruto. Por tanto, en ese compromiso por pensiones que yo destino ese dinero a la jubilación, le digo a mi empresa, de mi dinero quítame un porcentaje y me lo guardes en una hucha. Y yo de momento ya no se lo declaro a Hacienda. Y pase lo que pase, el dinero es mío. Esto tiene una limitación hasta 100.000 euros anuales, pero si yo me voy al mismo concepto, no compromiso por pensiones, no tengo limitación. Con lo cual, tanto la empresa puede ahorrar por mí, si ella lo considera, o yo le puedo solicitar a mi empresa que me quite un porcentaje de mi salario en el concepto del bruto y no tener que liquidarlo hoy a Hacienda, ni siquiera declararlo. Luego entrará en juego si esto hay que imputarlo fiscalmente o no hay que imputarlo fiscalmente. Los no compromiso por pensiones hay que imputarlos todos, pero los compromisos no tengo la obligación de imputarlo hasta el momento que la empresa le paga el dinero al trabajador. En ese momento sí que hay una imputación fiscal como ingreso para el trabajador y una deducción en el impuesto de sociedades. No os voy a hablar de todos los conceptos fiscales que llevan todas estas herramientas, pero sí que os digo, todos los contratos de seguro de vida, y lo que estoy hablando hoy, sea compromiso o no sea compromiso, son ahorros destinados a ciertas contingencias o no, son contratos de seguro de vida de ahorro. Esto es muy importante el concepto, tanto con el plan de pensiones. ¿Por qué? Porque aparte de jugar con la fiscalidad actual o la fiscalidad futura, también tengo que prever, porque en ciertas ocasiones se producen unas cuestiones complicadas para las familias en lo que se denomina la aceptación de una herencia. En Andalucía pues tenéis una bonificación importante, pero aún así para ciertos patrimonios la fiscalidad de un impuesto de sucesiones y donaciones puede ser un efecto hasta demoledor, porque puede incluso hacer que yo tenga que rechazar una herencia. Bien, el primer concepto del seguro de vida es que ya de por sí lleva una exención por beneficiario de hasta casi 10.000 euros. Pero es que aparte de eso, si se produce un fallecimiento de la persona que está ahorrando en un contrato de seguro de vida ahorro / compromiso por pensiones, ese contrato de seguro de vida que yo recibo, que hay una cuantía de dinero, puedo hacer una liquidación parcial al margen de toda la masa hereditaria, con lo cual estoy dotando de liquidez a mis herederos para hacer frente al impuesto de sucesiones, que tiene un plazo de 6 meses para hacer la liquidación total. Con lo cual, otra partida de fiscalidad que puede provenir de la empresa y que a mí me genera, tanto en vida como en no vida, una solución fiscal para mí, para mis herederos, que hasta ahora no me la habían planteado. Y por otro lado, los planes de pensiones, que de esto no se suele hablar mucho, también me valen para
planificar dos aspectos o tres. Mi propia jubilación o no, porque a lo mejor, como son rendimientos del trabajo que nada tiene que ver con lo que estaba hablando hasta la fecha, cuando se produce un fallecimiento y yo tengo un plan de pensiones, va por rendimientos del trabajo, no va por sucesiones. Con lo cual, en caso de un fallecimiento, yo puedo usar el plan de pensiones para hacer una distribución de la herencia y que mis herederos puedan hacer frente a la liquidación de la sucesión, o directamente tener un plan de pensiones para el heredero y que él continúe con ese plan para su propia jubilación. Y estos son conceptos que normalmente no se suelen hablar. Esa madurez profesional, esa retención del talento y esa labor social, como digo yo, para un mejor trato a lo que es la plantilla de trabajadores en general. Todas estas cuestiones, al final, cuando hay un buen planteamiento empresarial y de cara a trabajadores, al final lo que generan es una menor rotación, una menor salida de talento, una mejor productividad. Si hablamos en conceptos de salud, que también tienen una connotación fiscal, porque no deja de ser una retribución flexible, con lo cual yo estoy metiendo el concepto durante el bruto y probablemente en el neto del trabajador me salga mejor, con lo cual yo estoy subiendo de alguna manera los ingresos de mis trabajadores a coste cero, pues al final estoy mejorando también el absentismo laboral, la calidad productiva de la empresa y el clima de todos los trabajadores dentro de la propia compañía. Y luego entran otros conceptos que también últimamente pues se están barajando y valorando mucho, lo que pasa que con ciertas limitaciones, y hablo de lo que son las reestructuraciones de plantilla. Antes de entrar en las reestructuraciones de plantilla, me gustaría que dierais un pequeño ejemplo de lo que estoy en parte hablando desde esta mañana, ¿no? Esto es un ejemplo de un ahorro a través de un compromiso, ¿vale? Donde en la parte en el cuadro de arriba rojo vamos a hacer una comparativa para una retribución de 100.000 euros, que es lo que os contaba antes. En el sistema tradicional, y resumiendo mucho todos los conceptos, yo cobro 100.000 euros de la empresa, no destino nada a un compromiso, en la seguridad social me cuesta 3.479 y el IRPF 31.890. ¿Cuánto voy a tener en el neto? 64.000 euros. Y de 64.000 ahorro. Bueno, pues hay otra forma de ahorrar, la retribución flexible. Yo a mi empresa le digo que me pague 70.000 euros, que los 30.000 me los guarde en un compromiso por pensiones, evidentemente la seguridad social va a ser exactamente la misma, pero el concepto de IRPF ya me empieza a bajar. Ya me baja a 18.837. ¿Qué tengo en mi poder y en mi neto? 47.000 euros después de impuestos, más 30.000 en un concepto de compromiso por pensiones que lo tengo guardadito en una hucha dentro de mi empresa, además generando rendimientos, tanto garantizados como variable en función de lo que el trabajador quiere. ¿Cuánto me he ahorrado en este caso en coste? Pues el ahorro fiscal son 13.000 euros. Si esto lo hago cada año porque, oye, me lo permiten mis ingresos, si mi empresa me lo permite, pues imaginar la cuantía de dinero que yo estoy ahorrando fiscalmente y la cuantía de dinero que yo estoy ahorrando para una contingencia como puede ser la jubilación, donde, insisto, las pensiones llegan hasta donde llegan. Y si yo tengo un salario importante, o más allá de lo que es una pensión pública, pues se va a generar año tras año un gap y una diferencia económica que me va a afectar. Y por otro lado, y para ya ir finalizando y dar pie a que nos podáis preguntar lo que consideréis, no me voy a meter en todos estos conceptos, pero insisto, yo he dado unas pinceladas muy grandes que evidentemente cualquier persona que quiera profundizar, pues oye, nos trasladamos a su empresa, hablamos, profundizamos, charlamos de estos conceptos y ver qué problemáticas se tienen y qué soluciones se pueden proponer. En reestructuraciones de las plantillas, el concepto de las prejubilaciones, que no deja de ser un despido, pues es un concepto muy conocido en España. Lo que pasa que ahora con la última reforma laboral, pues evidentemente nos deja un poco fuera de juego en lo que son los despidos procedentes e improcedentes. Yo creo que ahora ya no existen despidos si ya no son casi disciplinarios, pero quiero que entendáis, porque hay que hacer el estudio.
Una prejubilación no deja de ser un despido donde el trabajador va a ser indemnizado con una cuantía de dinero, va a ser trasladado al paro, con lo cual vamos a complementar esa parte de paro con una parte de salario hasta la edad de la jubilación, para que veáis un gráfico y que entendáis lo que yo os estoy diciendo. Veis, durante 2 años voy a disfrutar del paro, hay un complemento de rentas que es esa indemnización y que ahí entra evidentemente un contrato de rentas para que evidentemente esa persona genere pues el 80, el 70, el 90% de los ingresos que estaba generando mientras estaba en activo, y a partir de que se le acaba el paro entra el mismo concepto de rentas más ampliado, pero con el convenio especial de la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. ¿Por qué el convenio especial? Que solo tiene que pagar la empresa. Porque hay que mantener las cotizaciones hechas que yo tenía hasta la vista para no perder ninguna condición económica en lo que es la prestación de jubilación. Cuando yo estoy en el paro se mantienen las mismas cotizaciones que en las que estaba yo. Pero claro, esta situación obliga a tener un despido y, como ya sabéis los empresarios, pues los despidos hoy pues hay que mirarlos con lupa, hay que atarlos bien. Por ello entran en juego otra serie de circunstancias, como pueden ser, por cierto, fijaros, en una persona empleada de 58 años y 30 años en la empresa con un salario de 21.000 euros, pues mantenerlo en nómina hasta los 65 años me va a costar aproximadamente 200.000 euros, en un despido colectivo ERE me va a costar alrededor de 22.000 euros y con una prejubilación me voy a ir garantizando el 80% del salario pues a un coste de 23.000 euros. Fijaros que luego entran otra solución para esa reestructuración de plantilla, donde simplemente es una baja de mutuo acuerdo que yo hago con el trabajador y le complemento unas rentas más el convenio especial en función de su salario. El 90, el 60, el 70, hasta, en este caso, hasta la edad de 63 años o la edad de 65, en cualquier caso es una jubilación anticipada o una jubilación ordinaria, y eso tiene que ser ya un pacto entre trabajador y empresas, porque aquí sí que se destinan unas cuantías mayores a lo que es el concepto de rentas, porque no entra en juego la seguridad social, porque no hay un despido como tal, sino es una baja de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador. Y luego, fijaros que la baja de mutuo acuerdo, pues como lógicamente es más cara, porque ahí ya no entra el concepto de prestación por paro, pero siempre es más reducido el coste que si yo mantengo al trabajador en la empresa hasta la edad o de jubilación ordinaria o hasta la edad de jubilación anticipada. Y por último entra en juego un concepto también que es la baja incentivada. Simplemente es un complemento. Una vez yo accedo a la jubilación, la empresa pues destina una cuantía de dinero que se puede ir previendo y que se puede ir preparando, y son los conceptos que hablaba anteriormente en esas situaciones de ahorro, de no compromiso o de compromiso, pero que aquí entra ya un complemento de renta Mafre, que no deja de ser una cuantía de dinero que establecemos en X años para ese trabajador, para que se le complemente la pensión de jubilación anticipada. Esto normalmente se hace cuando hay una baja incentivada o un premio a jubilación. Yo, empresa, te ahorro para ti para que te vayas a los 63 años, pero con la última reforma de las pensiones, si yo me jubilo 24 meses antes porque me dan los requisitos para poder jubilarme, tengo un efecto negativo del 19%. Con lo cual, para contrarrestar ese efecto negativo por jubilarme de manera anticipada, lo que se hace es un complemento de X años al trabajador para que complemente esa pensión pública y no se le merme por lo menos en esa cuantía. Y dicho esto, yo os he trasladado un montón de conceptos hoy, tenía poco tiempo y eran muchas cuestiones, he intentado no profundizar y ser muy sencillo. Lo que pasa es que ya sabéis que en estas cuestiones a veces la sencillez es complicada, y trasladar diferentes conceptos en poco tiempo pues a veces ahoga un poquito. Yo por eso sí que me brindo sin ningún compromiso a lo que me gusta a mí, que es escuchar, ver qué situaciones tiene cada empresa
y oye, si cabe la propuesta de una solución para mejorar la calidad del empresario, de la parte societaria, de la parte productiva, que son la gran mayoría de los trabajadores, o los conceptos, como hemos hablado al principio, de quiénes son las personas clave en la empresa, que hay que protegerles porque me pueden afectar en lo que es la continuidad o en la propia cuenta de resultados o en la propia continuidad de la empresa si hablamos de una parte societaria de más de 1 o 2 socios dentro de la compañía. Y agradeceros enormemente el ratito, espero no haber sido muy pesado y que hayáis entendido pues lo que os queríamos transmitir en concepto de ese ahorro más inteligente, como bien decía el título, y siempre con esa connotación financiero-fiscal. Muchísimas gracias. Pues gracias Manuel, gracias Carlos. Ahora abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna duda sobre lo que ha estado comentando Manuel, pues ahora es el momento de que lo podáis decir. ¿No hay preguntas? No. Por tanto, creo que ha quedado bastante... Nos hemos explicado bien. Ha quedado bastante Manu, un poco claro. más, un poco mejor. Y por tanto, pues finalizamos el webinar. Vuelvo a reiterar que tras la finalización de este webinar se os mandará un correo en el que podéis acceder tanto a la grabación de este webinar como a la ponencia y a un enlace de formulario de satisfacción, como he estado comentando, que para nosotros es importante porque mejoramos pues, para los siguientes webinars y actos. Sin más, pues nada, reiterar el agradecimiento a todos los que habéis estado ahí y muchas gracias.